¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Glenn Riedel, que tengan un buen día. Gracias por estar en este canal y ver este video. Esto es la verdad sobre la verdad. En este video vamos a analizar varios puntos y publicaciones de los testigos de Jehová. Quiero hablarles acerca de mi video anterior en el cual he tenido varios comentarios positivos, favorables y algunos comentarios en contra. Quiero aclarar y quiero que sepan que la experiencia que yo les comento es netamente personal. No hay nada que yo aumente o quite. Todo es 100% real. Es lo que yo vivo y es lo que muchos viven. La indiferencia, la falta de cariño, la comprensión. Todo eso es vivencia real. Quizás si tú no eres testigo de Jehová y no crees mucho en ello, pues déjame decirte que así son la historia de casi todos. Es cierto que no todas las circunstancias en su magnitud la pasan igual. Quizás tú la estés pasando de una forma más ligera o de una forma más exagerada que la mía. No todas las situaciones son iguales, pero es la mayoría de los que pasamos por esto. Aquí no se trata de si eres un pecador o si no te arrepientes. Aquí se trata de la injusticia que puede haber, porque quizás tú puedes cometer un error, quizás tú puedes pecar, pero tú te puedes arrepentir y puedes seguir creyendo en Dios. Pero acá la situación es otra situación el cual las vamos a ver en unos minutos. El tema que quiero hablarles hoy en día es acerca de la página de los Testigos de Jehová, que hay un tema muy importante acerca de la expulsión, porque hablar de la expulsión es hablar de mucho, encierra muchos temas y muchas realidades. Como ustedes ya deben saber, los Testigos de Jehová cuentan con una página donde se llama jw.org, en el cual, no sé desde cuándo, pero ya de un buen tiempo, todo el mundo lo promociona, todos, absolutamente todos. Los testigos de Jehová están en sus publicaciones, sus revistas, sus libros. Un predicador te va a predicar y a la vez te va a decir que visites esta página. Esta página no es exclusiva para los testigos, sino para todo el mundo, cualquier persona de cualquier clase o religión. Significa que esta información es abierta, es para todas las personas. Hay una opción donde, en la lupita, donde tú vas a poderle dar. Si tú pones expulsión, van a haber muchos temas acerca del tema de la expulsión. Por ejemplo, este es el tema que yo hablé en mi video anterior, donde si dejan los testigos de Jehová de tratarse con los que ya no son de su religión. Este es el título. Y ahí habla cuál es el trato en el caso de que un padre es expulsado y tiene su familia. En esta información explican que los lazos familiares, el cariño, el amor, continúan porque son familia. Sin embargo, hay publicaciones en las que dicen que no, que así sea familias, la información tiene que reducirse al máximo, la comunicación, el afecto, absolutamente todo. Entonces como que se contradicen y eso causa confusión. A mí me causa un poco de confusión, de fastidio, porque anteriormente yo me comunicaba bien con mi familia y ahora ya no. Y no se trata de que yo sea un pecador, que no me arrepiento. Créeme, yo estoy arrepentido, no estoy cometiendo los errores que la Biblia condena. El único tema es que yo ya no soy testigo de Jehová. Yo pertenezco a otro templo cristiano que ya posiblemente más adelante hablaré. Varios me están solicitando poder contar, explicarles por qué me expulsaron. Yo creo que aquí no es el tema del por qué te expulsaron. Si te expulsaron fue porque cometiste un pecado. Aquí lo que importa es que tú te arrepientas y que no cometas ese pecado. Quizás más adelante, en un futuro, yo cuente cuál fue mi paso, lo que hizo, lo que sucedió acerca de mi expulsión. Eso yo pienso que quizás va a ser un video más largo y va a ser un video particular. Quizás lo haga más adelante, así que nada, suscríbete a este canal si deseas estar enterado de muchas informaciones que voy a pasar. Igual, el tema que voy a hablar acerca ahora es acerca de una publicación. Esta publicación que se llama ¿Cómo tratar a un expulsado? Esta publicación está abierta para cualquier persona que desee saber qué es lo que enseña los testigos de Jehová y si es verdad o no lo que muchos dicen y afirman. ¿Ok? Así que voy a leerlos. Lo voy a leerlo para que veas que nada estoy inventando, todo está acá.
¿Ok? ¿Cómo tratar a un expulsado? Dice, pocas cosas duelen tanto como ver a un familiar o un amigo íntimo tiene que ser expulsado de la congregación por no arrepentirse de sus pecados. ¿Ok? No obstante, la manera en que respondamos en este caso a las indicaciones de la Biblia revelará cuánto amamos a Dios y hasta qué grado somos leales a sus disposiciones. Por eso analicemos varias cuestiones a surgir. Entonces, ¿cuál debe ser la relación con un expulsado? Hace la pregunta acá. Según 1 Corintios 5:11, dice la Biblia, cesen de mezclarse en la compañía de cualquiera que llamándose hermano, sea fornicador o persona dominada por la avidez o idólatra, injuriador o borracho, o lo que practique extorsión y ni siquiera coman con tal hombre. Noten este texto de la Biblia. Este texto de la Biblia lo utilizan muchos de los testigos de Jehová, ancianos, siervos ministeriales, para poder decir, sí, acá dice la Biblia que nos alejemos. No es una doctrina nuestra, está en la Biblia. Ahora, dice, además la Biblia nos exhorta, si alguien no permanece en la enseñanza de Cristo, noten esta parte, si alguien no permanece en la enseñanza de Cristo, nunca lo reciban en casa ni le digan un saludo. Otro texto bíblico, porque el que le dice un saludo es partícipe de sus obras inicuas. Ok, hay que tener claro estos dos textos bíblicos que ellos mencionan acá. Que por favor grábatelo en tu mente. Ahora, la atalaya del 15 de noviembre de 1981 dice, decir un sencillo hola a alguien puede ser el primer paso que lleve a una conversación y tal vez hasta una amistad. Quisiéramos dar ese primer paso respecto a una persona expulsada. Así, cuando un miembro de la congregación es expulsado, cortamos toda la relación social y espiritual con él. La pregunta ¿es realmente necesario ser tan estrictos con el trato? Sí, dicen, y por varias razones. La primera es la lealtad a su palabra. La segunda razón es que el pecador no se ha arrepentido. Es una mala influencia. Por eso, al excluirlo de nuestra compañía, nos protegemos moral y espiritualmente. Y la tercera razón es que la expulsión puede beneficiar al propio pecador. ¿De qué manera? Si nos mantenemos fieles a los principios bíblicos y apoyamos las decisiones del Consejo Judicial, tal vez logremos motivar al pecador, quien hasta el momento no ha aprovechado la ayuda de los ancianos. Es posible que nuestra postura le ablande el corazón y lo lleve a cambiar de actitud. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer a continuación es tratar de interpretar lo que ellos dicen según su información, porque a simple vista, tú como persona que no conoce las leyes o no eres testigo de Jehová o eres estudiante, puedes pensar o creer que realmente lo que ellos dicen y la forma de tratar tiene sentido, porque uno dice textos bíblicos, lo que significa que lo dice la Biblia, no están inventando nada. Pero quizás la interpretación que ellos tienen es totalmente diferente y no debería ser así en todos los aspectos de la vida de cada persona. Por ejemplo, vamos a analizar lo que hemos leído párrafo por párrafo para poder entender, y vamos a utilizar un poquito la imaginación para poder graficar y ver cuáles son de las situaciones que realmente implica a estos textos de la Biblia. Primero, por ejemplo, acá en su primer texto, en su primer párrafo, menciona que es difícil, es doloroso que un familiar o un amigo sea expulsado. Pero ojo, sea expulsado de la congregación por no arrepentirse de sus pecados. Entonces, acá hay una situación que tenemos que recalcar, que a una persona se le expulse por no arrepentirse de sus pecados. En los testigos de Jehová se les expulsa por pecar, no por no arrepentirse de sus pecados. O sea, tú cometiste un pecado, por ejemplo, fornicación, ya. No es que a ti te pregunten, oye, ¿estás arrepentido? Sí, entonces no te expulso. No, tú comentas al anciano que te emborrachaste o fornicaste o cometiste adulterio y automáticamente te expulsan. Entonces la expulsión no es por no arrepentirse de sus pecados, sino por pecar. Ese es punto uno. Ahora, vamos a ir más abajo. ¿Cuál debería ser la relación con un expulsado? Ellos utilizan mucho 1 Corintios 5:11.
Siempre los ancianos, los siervos, para poder comunicar acerca del trato sobre la expulsión, siempre ellos hablan acerca de este texto. Entonces acá dice, cesen de mezclarse en la compañía de quienes han practicado estos pecados, ¿no? Como fornicación, idolatría, avidez, injuriador, borracho, etc. Así como actualmente en la antigüedad habían varias religiones, ¿ok? Y varias religiones que Dios no aprobaba. Pues tú tienes que creer en Jehová, en Jesús, en su palabra, que era la Biblia. Si no, adorabas a otros dioses. Entonces, la gente de ese entonces dejaban de mezclarse y tener compañía contigo, porque ese era un mandato que ya estaba puesto para todos los cristianos. Igualmente los demás pecados, ¿ok? Entonces, actualmente también puede pasar lo mismo. Quiero completar mi información con lo que dice en el texto de 2 de Juan y lo que ellos también comunican. Si alguien no permanece en la enseñanza de Cristo, nunca lo reciban en casa ni le digan un saludo. Entonces, estos dos textos son importantes para los testigos de Jehová. Yo te voy a dar un ejemplo para que veas la situación delicada que puede pasar, ¿sí? Así que presta atención e imagina un poco. Imagínate que hay una familia y en esa familia cristiana que conoce las normas bíblicas, las leyes de Cristo Jesús, hay una persona hay un hijo que es rebelde, que no quiere escuchar lo que sus padres le aconsejan, lo que sus padres les mandan, ¿ok? Entonces, esa persona es borracho, es alcohólico, se acuesta con varias mujeres, es violento, comete todos estos pecados que dice acá, ¿ok? Es una persona que sabiendo lo que es malo, practica lo malo y no se arrepiente de sus pecados. Entonces, ahí sí yo creo que deberían aplicarse esta información, este mandato de la Biblia, donde dice, cesen de mezclarse con aquella persona que se dice llamar hermano, pero practica estos pecados, ¿no? Y bueno, el otro ejemplo podría ser de otra familia que sí tiene una persona, un hijo quizás, que por cometer un error, quizás por debilidad, por imperfección, porque se dio en el momento, comete el error y peca, ¿verdad? Sabiendo que estaba mal, pero quizás un fin de semana se quedó con sus amigos del trabajo y se puso a tomar, o quizás se acostó con otra chica, con una chica que ni siquiera es su esposa. Comete un pecado, ¿ok? Pero él reconoce, entonces él reconoce que cometió un pecado y va a confesarse con el padre, con el anciano de congregación. Esta persona reconoce su error y deja de pecar. Quizás dejó de tomar los fines de semana, quizás con la persona que cometió fornicación se casó y ya no está pecando, o quizás ya dejó de practicar la idolatría, etcétera. Entonces, si esa persona se arrepintió de su pecado y ya no lo hace, ¿por qué tendría que esperar 8 meses, según los testigos de Jehová? 8 meses pasar por indiferencias de los amigos, de los familiares, indiferencias en el trato, en todo sentido, sin poder hacer nada. Es como un fantasma en la congregación, porque va, escucha y después se va. 8 largos meses con ese mismo trato. Si es una persona que ya se arrepintió de su pecado y que ya no está pecando. Ahora dice, este segundo punto que también ellos hablan acerca de la Biblia es, si alguien no permanece en la enseñanza de Cristo, nunca lo reciban en casa ni le digan un saludo. Si actualmente una persona sigue adorando a Cristo, ¿por qué no darle la atención requerida? Quiero que entiendas, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo ya no soy testigo de Jehová, pero el hecho de que yo ya no sea testigo de Jehová no significa que yo sea un pecador, no significa que sea una persona que no se arrepiente de sus pecados y que siga pecando. Yo actualmente tengo mi familia, como ustedes bien lo saben, tengo mis hijos, mi esposa, entonces ya estoy escuchando la palabra de Dios, pertenezco a un grupo religioso, estoy en el camino, en la enseñanza de Dios. Pero sin embargo, los testigos de Jehová no me hablan. Sin embargo, los testigos de Jehová les han dicho a mi madre, a mis padres, que no deberían dirigirme la palabra ni a mí ni a mi hermano, que está inactivo. Entonces, no entiendo, no comprendo. Si
siguiendo, si estoy en la enseñanza de Cristo, porque estoy en una iglesia, en una religión donde hablan de la Biblia, hablan de Jehová, hablan de Jesús, hablan de predicación, estoy en la enseñanza de Cristo, ya no estoy pecando, quizás como podría hacerlo, pero ya no lo estoy haciendo. ¿Por qué no me levantan esa sanción? ¿Por qué no puedo seguir siendo un hermano si ambos predicamos de Cristo? Ambos hablamos de Cristo Jesús y de Jehová. ¿Por qué no puedo tener su perdón, digamos, su misericordia de los ancianos? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque ya no se trata de que si cometiste un pecado, ya no se trata si te arrepentiste o no, ya no se trata de esto, esto ya traspasó fronteras, esto ya pasó por alto cualquier ideología o creencia cristiana. Esto ya se trata del título de ser testigo de Jehová, de pertenecer a la religión llamada testigo de Jehová. Aquí al testigo de Jehová, al anciano testigo de Jehová o a las enseñanzas de los testigos de Jehová, no les importa si tú eres pentecostés, perteneces a una iglesia misionera, o sea, no les importa si tú predicas la palabra, si tú estudias la Biblia, si tú le oras a Dios, a ellos no les interesan ello. A ellos les interesan solamente que tú seas testigo de Jehová. Si tú fuiste testigo de Jehová bautizado y tú de pronto ya no deseas serlo, por ejemplo, porque quizás quieres ir a otra iglesia más cercana, quizás encontraste una iglesia que está de acuerdo con tus creencias. Existen en el mundo miles de iglesias, miles de religiones. Y las iglesias normalmente creen en Dios, en Jehová, en Jesús, en la Biblia. Si tú estás en una iglesia donde te sientes cómoda, que no sea testigo de Jehová, pero tú has sido testigo de Jehová, ¿qué pasa? Que ya te tildan de apóstata. Ya no eres testigo de Jehová, eres otra iglesia, eres apóstata. Ya no eres testigo de Jehová, renunciaste, peor aún, por renunciar. Pero Señor, yo sigo creyendo en Jesús, yo sigo creyendo en Jehová, yo sigo creyendo en la Biblia, pero a ti no te importa eso. A ti solo te importa que sea testigo de Jehová, nada más. A ti no te importa si yo me arrepentí, si dejé de pecar. A ti no te importa eso, a ti te importa solamente que yo sea testigo de Jehová, ese título. Entonces, yo creo, y estoy convencido, estoy seguro, de que lo que más importa es que cualquier persona de forma individual que haya cometido un pecado debe de arrepentirse de su pecado y estar bien con Dios. Si estás en una religión que estudian la Biblia, que hablan de Jehová, de Jesús, que predican, bienvenido. Jehová no te va a castigar porque tú eres testigo, porque eres pentecostal, porque tú eres, no sé, misionero, alianza cristiana. Jehová no le importa títulos a Dios, le importa que tú prediques lo que está en su camino. Y su camino, su palabra es la Biblia. Si tú estás en una religión que no utilizan la Biblia, que utilizan cualquier otro libro, entonces esa quizás no es la verdadera, no es el camino correcto. ¿Ok? Entonces, ¿es realmente necesario estos tratos estrictos que tienen los testigos de Jehová para sus miembros que ya no participan? En parte podría ser que sí, en el caso de que sea para aquella persona que no se arrepiente de su pecado y que quizás esa persona pueda causar algún tipo de tropiezo a los que sí están activos, pero no a aquellas personas que realmente se arrepienten de su pecado y que no lo siguen cometiendo. ¿Ok? Porque si tú vas a tratar así a esa persona durante 8 meses, créeme que no vas a hacer que esa persona se arrepienta. Por ejemplo, acá dice, según ellos, el tercero, dice, ¿no? La tercera razón, la expulsión puede beneficiar al propio pecador. O sea, ¿cómo me va a beneficiar a mí? ¿Cómo va a hacer que yo me acerque a Dios si cuando voy a la congregación todo el mundo nadie me va a hablar, nadie me va a llamar, nadie me va a escribir, nadie me va a dar ánimos, nadie me va a motivar, nadie va a decir, amigo, hermano, pecaste, estamos para apoyarte, estamos para darte fuerzas, pero con indiferencia, ¿crees que una persona pueda cambiar? Si mi hijo comete un error, ¿tú crees que con indiferencia yo le voy a ayudar a que él cambie? No.
con amor, con cariño, con comprensión, con consejos. Pero ¿qué enseñan los testigos de Jehová? Que ni siquiera los padres deben de acercarse a sus hijos. Y vamos a leer más abajo acerca de este tema. Es un tema más delicado que dice, y si el expulsado es un familiar, si en una casa, una familia de testigos de Jehová, si alguien de ellos es expulsado, ¿qué es lo que pasa? Entonces acá dice, la lealtad de Jehová puede verse sometida a prueba cuando hay por medio lazos de sangre. O sea, si hay un expulsado, tu fe en Dios puede ponerse a prueba, ¿no? Y si el expulsado no vive con su familia inmediata, dice, ¿no? Por ejemplo, como en mi caso, ¿no? Yo soy una persona expulsada ya hace más de 10 años. Yo ya no vivo con mis padres hace varios años. Entonces, cuál debería ser el trato de mis padres, testigos, para conmigo? En este caso, los cristianos fieles reducen al máximo el trato, al máximo. Reducir el trato con su hijo expulsado al máximo. ¿Qué significa eso? Entonces, el trato con los hijos expulsados que no viven en su casa es limitándolo al máximo. Limitan la relación, limitan la comunicación al máximo. Solamente si es que se trata de algún punto familiar o asunto que deberían de atender, una emergencia, por ejemplo, una emergencia de salud quizás, pero no puedes llamarle para saber cómo está, para saber si le va bien, para saber cómo están, cómo le va a sus nietos, por ejemplo, cómo le va de salud, para salir a comer una comida, un café, para cenar como familia. No, los testigos de Jehová prohíben eso. Como sigue diciendo aquí, ¿no? No buscan excusas para juntarse. O sea, para yo juntarme con mi hijo expulsado, tengo que buscar una excusa. Es una excusa yo invitarle a mi hijo a almorzar. Es una excusa salir a pasear con mi hijo. Es una excusa querer llamarle a mi hijo para saber cómo está. Utilizo una excusa. ¿Mm? ¿Es humano eso? ¿Realmente es lo que dice la Biblia? ¿Realmente es lo que Dios o Jesús manda? ¿Realmente es así? O sea, si yo estoy cometiendo pecados, estoy pasando por alto los mandatos divinos de Dios, de Jehová, quizás ahí sí, ¿no? ¿Sabes qué? Tu hijo es un pecador, ¿no? O sea, no se arrepiente. Pero si esta persona ya deja de cometer esos pecados, ya su vida está recta, ya está adorando a Dios, con la única diferencia es que estoy en otra iglesia, en otra religión, pero sigo creyendo en Dios, sigo creyendo en Jehová. Y quiero ser insistente en esto porque muchos de las personas que no entienden y dicen, señalan, juzgan, ¿no? Te dicen, tú eres un pecador, tú no te arrepientes de tus pecados, quieres seguir viviendo tu vida como Sodoma y Gomorra. Esta persona que les habla, ya no está cometiendo estos pecados. Entonces, como ya no comete estos pecados, los testigos de Jehová, a pesar de ello, no se me acercan. ¿Por qué? Porque simplemente ya no soy testigo de Jehová. Eso. Simplemente porque ya decidí no ser testigo de Jehová. O porque ya renunciaste. Renunciaste a ser testigo de Jehová, quieres ir a otra iglesia. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Qué es lo que hacen? Entonces cierran todo, pierdes todo. No importa que adores a Dios, no importa que leas la Biblia, pierdes absolutamente todo. ¿Es justo? Quieren lo mejor para su pariente y con su postura firme quizás lo ayuden a beneficiarse de la corrección recibida. Con ese trato de mis padres que tienen para conmigo y de que muchos padres tienen para sus hijos, no van a conseguir nada. No van a conseguir absolutamente nada. Nada. Esta es la información que yo quería leerles, estimada audiencia. Quiero pedir de antemano perdón si es que escuchan algún ruido de fondo. Es porque tengo niños que juegan, que están con sus primos, sus familiares. Pero aún así me tomo un tiempo para comunicar y para dar mi punto de vista. Nota que si se centraran al 100% de lo que dice la Biblia, el castigo no duraría 8 meses.
el perdón divino se le daría a cualquier persona sin importar en qué religión esté, siempre y cuando, como dice aquí en la Biblia, siempre y cuando permanece en la enseñanza de Cristo, según de Juan 9:11. Si tú permaneces en la enseñanza de Cristo, entonces sí puedo saludarte, sí puedo comer contigo, sí puedo mezclarme en compañía contigo, porque ya no practicas el pecado, sino que te arrepentiste y das el ejemplo. Pero no, aquí solamente importa el título, a qué religión perteneces, nada más. Abran los ojos. Esta es la verdad sobre la verdad. Adiós.